Bienvenidos. En la primera parte de narrativas mediáticas abordamos, bajo dos planteamientos propios de las narrativas mediáticas, cómo se conceptualiza la comunicación. Dos formas de conceptualizar la comunicación partiendo de las narrativas mediáticas. Ahora, en este segundo capítulo de narrativas mediáticas, en este segundo video, abordaremos qué es la narración en sí vista desde las narrativas mediáticas. Tradicionalmente se ha conceptualizado la narración como un relato, una historia que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Obviamente posee unos personajes, una trama, un argumento, una historia de fondo. Ahora bien, al hablar de narrativas mediáticas y conceptualizar la narración desde estas, el concepto cambia. ¿Por qué razón? Porque la narración en el terreno de las narrativas mediáticas es considerada como las formas de relatar, de narrar, que son propias, características de cada medio de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? El cine, la televisión, la radio, el video, tienen sus propias formas de contar, de narrar, de relatar las historias, de relatar lo que en esos medios se produce. El cine nos cuenta de una manera, la televisión de otra, la radio de otra, el video de otra manera. Por lo tanto, a eso hace referencia el concepto narración cuando hablamos de narrativas mediáticas, a las formas de relatar y de contar propias de cada medio. Ahora bien, puede decirse de alguna manera que la narración, cuando hablamos de narrativas mediáticas, y así lo expresa el maestro Rincón, adquiere dos vertientes importantes al ser vista bajo las narrativas mediáticas. La primera es que la narración, que obviamente está implícita en las narrativas mediáticas, nos sirve, y esas maneras de relatar, al ser analizadas, nos sirven para ver, eh, para analizar cómo actúan los medios de comunicación. Pero por otro lado, al trabajar las narrativas mediáticas, al analizar su forma de narrar, ¿cierto? Podemos analizarlo desde ver cómo se producen esas narrativas, por lo que tiene que ver con lo que decía anteriormente. El cine y la radio narran de diferentes maneras, la televisión narra de diferente manera. Cada medio tiene su forma de narrar, por lo tanto, si cada medio tiene su forma de narrar, de relatar, de comunicarse con ese consumidor final, con ese espectador, con ese oyente, pues a la vez tiene también su manera propia de producir. No se produce igual para cine que para televisión, que para radio. Son formas diferentes de producir porque son formas diferentes de narrar. Por lo tanto, esto nos lleva a un tercer punto, y es que son formas y deben tenerse formas diferentes de analizar esas narraciones. Debe analizarse de una manera cómo se narra en la televisión, cómo se narra en el cine y cómo se narra en la radio, cómo se narra en el video, porque son medios diferentes. Por lo tanto, cuando hablamos de narrativas mediáticas, que sería el tercer concepto que deberíamos dejar y debemos dejar en claro, nos referimos a lo siguiente, y es que cuando hablamos de narrativas mediáticas, el concepto nos lleva a definir que estamos hablando de que hay unos medios, hay unas formas de narrar, y cada medio tiene su forma particular de narrar, de relatar, de comunicarse. Y al hablar de narrativas mediáticas, estamos simple y llanamente diciendo, los medios narran de maneras específicas y particulares.
se comunican de maneras específicas y particulares con los consumidores finales que tienen, con la masa, con el individuo, con la sociedad. Lo cual nos lleva a desprender algo importante del tema de las narrativas mediáticas. Y es que las narrativas mediáticas de alguna manera nos llevan a entender, a comprender que los medios son los grandes narradores. Esos son los medios vistos a través de las narrativas mediáticas. Los grandes narradores que nos traen sus relatos y nos producen relatos para comunicarse con nosotros. Continuando con esta exposición sobre las narrativas mediáticas, ahora pasamos al qué se investiga en esas narrativas mediáticas. Hay dos tendencias. Unos expertos dicen que se debe investigar desde la afuera y otros desde la adentro. Ese afuera, ¿qué podemos investigar? El autor. Podemos hablar de investigar a Luis Buñuel, a Steven Spielberg. Se puede también investigar desde el periodo en que se está produciendo esa película, esa narración audiovisual. Podemos también mirarlo desde la escuela, esa escuela fílmica que esté produciendo esa película igual. También podemos verlo desde la nacionalidad. Se puede estudiar, investigar cómo se está narrando el cine peruano, o el cine venezolano o el norteamericano. Otros expertos como el colombiano Omar Rincón dicen, eso no es suficiente desde el afuera. Hagamos una investigación desde el adentro, en cuanto a la forma, el contenido de esa narración. Ellos dicen, se pueden tomar los siguientes elementos para hacer esa investigación. Los espacios que se manejan en esa narrativa. Podemos tomar los personajes que están implicados en esa narrativa. Se pueden observar, investigar, analizar también los tiempos que se manejan, las temporalidades dentro de esa producción. También se puede mirar cómo es la parte de los diálogos que se llevan a cabo en esa producción. Igualmente las acciones, los sonidos, sean diegéticos, extradiegéticos, la iluminación, los diferentes planos, toda esta serie de elementos, dice, es hacer un análisis, hacer una investigación desde el adentro, desde ese contenido que está en las producciones. Pero no es suficiente. También tenemos que observar, identificar, analizar cómo esos discursos se están expresando. ¿Cómo encontrarle sentido a esas expresiones? Y eso lo podemos establecer mediante la semiótica, ya que ésta nos permite identificar esos signos, esos símbolos que están contenidos en esas narraciones. De tal manera que aquí es donde encontramos el sentido de esos relatos. Por ejemplo, en la serie Sin tetas no hay paraíso, se puede identificar la narcocultura. Y al hacer un análisis de todos estos elementos, encontramos el sentido de cómo se relata la narcocultura en este tipo de series televisivas. Ahora bien, la investigación tiene un cómo. Este cómo es el marco metodológico, y dicen los expertos como Begoña Gutiérrez o Jesús García Jiménez, españoles estos, que una de las maneras de poder realizar esa metodología es mediante un análisis narrativo semiótico. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Debemos construir una matriz donde se van a identificar los diferentes elementos contenidos en la producción audiovisual, como escenarios, luz, planos de cámara, sonido,
actores, diálogos. Estos elementos los consignamos en esa matriz. Después de realizarla, debemos interpretarlos, analizarlos, sacar conclusiones, arrojar resultados. Para hacer esto, debemos tomar la semiótica. Estos autores recomiendan la semiótica. ¿Por qué? Porque la semiótica permite interpretar signos, analizar significados dentro de determinados contextos y encontrar el sentido de esos discursos, de esos relatos. Como sabemos todos, en las producciones audiovisuales están contenidos símbolos, íconos, que nos permiten identificar lo que se está relatando, cómo se está relatando, cómo es el sentido de ese discurso. Es importante, es esencial que utilicemos la semiótica porque es la que nos permite comprender la comunicación como un proceso narrativo sociocultural, ya que la narrativa construye el sentido y adicional la semiótica facilita, permite reconocer ese sentido. El tema de las narrativas mediáticas es bastante extenso. Aquí tan solo hemos pretendido dar unos elementos para su comprensión general. Gracias por su participación.